Una madrugada en el campo, mi prima Madeline salió afuera de la casa. Quédense y así escuchar y saber qué fue lo que le sucedió. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Bienvenidos. Prepárate para escuchar relatos nocturnos. La madrugada es sin duda alguna un momento de la noche bastante misterioso, en el cual estamos expuestos a vivir alguna experiencia paranormal más fácilmente. Tal es el caso de lo que le pasó a mi prima Madeline. Por lo tanto, prepárense para escuchar otra historia de miedo real. Bienvenidos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para estar así al tanto de los nuevos relatos de miedo. Gracias por el apoyo. Nocturnos. Un relato de miedo real que tiene lugar en El Salvador, en una zona rural, es decir, en el campo. Esto me lo ha contado mi mamá, que sucedió más o menos un año atrás, donde la protagonista, como ya lo dije, es mi prima Madeline. Tener en cuenta que esta es la misma casa donde a mi mamá la asustaron cuando era pequeña, cuando fue de pijamada donde sus amigas. Ahora bien, vamos a comenzar este relato describiendo aquel sitio. Esta es una casa que se encuentra enfrente de un pequeño parque o placita, donde la calle del vecindario se divide en dos, es decir, hay un desvío. Una calle sale hacia el lado de abajo, a la derecha, y el otro hacia el lado de arriba, a la izquierda. Cuenta Madeline que eran más o menos las 2 o 2:30 de la madrugada. La noche se encontraba bastante silenciosa. Solamente se escuchaba el ruido de los grillos y también de algunos animales nocturnos. También estaba bastante oscuro porque el cielo estaba un poco nublado, pero a pesar de esto se podían ver algunas estrellas. Madeline se encontraba descansando tranquilamente, pero de pronto le dieron ganas de ir a orinar. Aquella casa es una casa antigua, la cual tiene un gran corredor, y en la parte de atrás, como en una pequeña loma, se encuentra un establo donde tienen las vacas, y no muy lejos de este se encuentra el baño. Madeline caminó en la oscuridad, abrió la puerta principal y dirigiéndose por aquel corredor hacia el baño. Ya cuando terminó y venía de regreso, algo hizo que se detuviera. Un ruido que venía de allá, de la parte de aquel parque a un costado, es decir, de la calle de abajo. Cuenta Madeline que de repente se comenzó a escuchar como que se arrastraban cadenas. Parecía que alguien iba caminando en la oscuridad de la madrugada y arrastrando cadenas. Ella al escuchar esto sintió cómo se le erizó toda su piel, pero aún así pensó que a lo mejor era imaginación de ella, pero al afinar más su oído se pudo percatar que lo que estaba escuchando era real. Se escuchaban cadenas que las arrastraban en la oscuridad a un costado de aquel pequeño parque o placita. Ella comenzó a caminar más rápidamente hacia adentro por todo aquel corredor y cerró la puerta. Cuando la cerró, aún se escuchaba el ruido de aquellas cadenas. Parecía como si alguien iba caminando por aquella calle a un costado del parque, hacia el lado de abajo, y iba arrastrando cadenas. Madeline no se podía creer lo que estaba escuchando, y quizás en el lapso de unos 3 o 4 minutos, finalmente, el ruido de aquellas cadenas finalizó. Ella sentía que su corazón le latía a mil, porque lo que había vivido no era algo de este mundo. Pero después de eso, sucedió algo todavía más extraño, porque después quizás de unos segundos, claramente se escuchó que de la calle de arriba venía un carro, un vehículo a toda velocidad. Cuenta Madeline que aquel carro pasó a una gran velocidad enfrente de la entrada de aquella casa, con dirección al pueblo, y aquel ruido de aquel vehículo apenas había durado unos segundos,
aquel carro más parecía un avión. Ella se llenó incluso más de miedo, porque el ruido de aquel vehículo se había perdido rápidamente en dirección al pueblo, con rumbo al pueblo. No se sabe qué o quién pudo haber sido, o si aquel carro era de este mundo. Ella con mucho miedo se fue a acostar y se pudo percatar que su esposo estaba despierto. Ella lo primero que hizo fue preguntarle: Beto, Beto, ¿escuchó el ruido de esas cadenas allá afuera? A lo que él le corroboró que sí, que también él había escuchado el ruido de aquellas cadenas allá afuera y que no sabía qué pudo haber sido, que a lo mejor no era nada de este mundo. Y también había escuchado aquel carro a toda velocidad que había pasado. Y ahí estaban los dos, un poco desconcertados platicando, cuando de pronto sucedió algo incluso peor. De repente, en el corredor de aquella casa se comenzaron a escuchar cascos de caballo. Parecía que un caballo comenzaba a relinchar ahí, no muy lejos de la puerta principal de la casa. Los dos platicaban, pero al comenzar a escuchar aquellos cascos de caballo, de una vez se quedaron en silencio. Y claramente parecía como si un caballo corría, relinchaba en la oscuridad de la madrugada, justamente en el corredor de la casa. Los dos trataban incluso de contener la respiración, porque aquello no les parecía normal, debido a que incluso ellos no tienen caballos en aquella casa. Y aquel animal relinchaba y relinchaba cada vez más ahí en el corredor. Cuenta Madeline que este ruido quizás duró unos 8 o 10 minutos. Después de eso, finalmente, aquel ruido terminó. Los dos no se podían creer todo lo que habían escuchado en aquella madrugada. Primero, las cadenas allá afuera en la calle, como que si alguien las arrastraba. Después, aquel carro a toda velocidad que solamente se escuchó un par de segundos. Y finalmente, el ruido de aquel caballo relinchando en el corredor de la casa. Realmente algo raro estaba pasando afuera. Ahora bien, nocturnos, para ponerle incluso un poco más de misterio a este relato, hay que recordar que mi mamá, cuando estaba pequeña, en esta casa, quizás unos 30 o 35 años atrás, había escuchado también los mismos cascos de caballo ahí en ese corredor. Qué raro que después de tanto tiempo todavía se escuchen los cascos de caballo o aquel animal relinchando en esa casa. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué podrá haber sido aquello? ¿O por qué después de tanto tiempo se siguen escuchando aquellos cascos de caballo? ¿Por qué aquel animal llega a relinchar? ¿Qué es? Porque en lo personal es bastante desconcertante y este relato corrobora que lo que mi mamá vivió mucho tiempo atrás también fue real. Estaré leyendo sus comentarios nocturnos. ¿Qué piensan ustedes que fue aquel ruido de las cadenas allá afuera? ¿Quién o qué se paseaba a esa hora? Porque eran más o menos las 2 o 2:30 de la madrugada. Y luego aquel vehículo. También denme su opinión en los comentarios. ¿De qué pudo haber sido lo que se escuchó? ¿O quién era el que iba manejando aquel carro a toda velocidad justamente después de que las cadenas cesaron? Y finalmente, el caballo. ¿Será que este caballo en realidad es un animal? ¿O podrá ser el mismo diablo que llega a bailar a aquel corredor? Porque son muchos los relatos que se cuentan donde se escuchan cascos de caballo que llegan a relinchar a los corredores de las casas. Estaré leyendo sin duda alguna sus comentarios. Si ustedes tienen un relato de miedo que deseen contar, lo pueden enviar a mi correo electrónico o también dejarlo aquí en los comentarios. Tengan cuidado nocturnos cuando ustedes salgan en la madrugada al baño o a hacer alguna necesidad, porque no saben los espantos que rondan a esa hora. Y no importa si ustedes viven en el campo o en la ciudad, porque también en las casas de la ciudad cosas extrañas suceden. Hay que estar siempre atento a todo lo que pasa a nuestro alrededor. Gracias nocturnos por escuchar este relato.
No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para estar al día con los nuevos relatos de miedo. Hasta la próxima.